Hola, los pendientes de hoy pueden parecer sencillos, pero no te dejes engañar por la pureza de sus líneas o porque los colores que he usado sean planos. Las piezas de estilo minimalista constituyen un ejercicio maravilloso para desarrollar tus habilidades con la arcilla polimérica. Así que hoy te invito a hacer estos pendientes formados por dos eslabones de distinto tamaño. Como quiero darles un toque veraniego a estos pendientes, voy a usar los colores azul turquesa y champán de la gama No. 1 de Cernit. El trabajo de hoy lo voy a realizar usando la extrusora y para que el resultado sea perfecto tengo que usar una arcilla que sea bastante blandita. Así que voy a condicionar cada uno de los colores por separado, pero añadiendo Magic Mix. Mezclaré bien hasta que la arcilla tenga una textura blanda. Voy a hacer un cilindro con cada uno de los colores, pero asegurándome de que no haya aire dentro. El disco de la extrusora que voy a usar tiene forma de óvalo, pero tú puedes usar el diseño que más te guste. Introduzco la arcilla y extruyo. Para hacer el eslabón de color azul turquesa voy a usar un cortador redondo de 2 centímetros de diámetro. Enrollo la extrusión azul alrededor del cortador, dando al menos 2 vueltas completas. Con una cuchilla fina corto de arriba abajo y separo cada uno de los futuros eslabones. Uno los dos extremos y con mucha suavidad voy cerrando la unión. Para eso uso tanto mis dedos como un tubo de aluminio. Cuando la unión está bien hecha, estiro un poco el eslabón y lo sitúo sobre un pequeño azulejo o un cristal y termino de dar la forma ovalada. Repito el proceso con el otro eslabón azul turquesa.
es hora de hacer los dos eslabones pequeños. Ahora voy a usar un cortador un poco más pequeño que el anterior. En concreto, este tiene 1,5 centímetros de diámetro. Repito ahora el proceso para crear los dos eslabones que faltan. Llevo al horno. Ahora viene el proceso de lijado y, si quieres, de pulido. En este caso yo solo he lijado las piezas. El siguiente paso es el del montaje final de los eslabones de la cadena y del perno del pendiente. Con pegamento de cianoacrilato voy a pegar los pernos del pendiente en la parte trasera. Dejo secar unos minutos y, usando una cuchilla fina, corto el eslabón color champán por la parte inferior. Lo abro con cuidado y paso el eslabón azul. Ahora pego el eslabón y coloco el azul en su sitio. Lo único que falta es asegurar el perno del pendiente, y esto lo voy a hacer cubriéndolo con un poco de Cernit Glue y horneando de nuevo. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y, como siempre, muchas gracias por verme.